Hay palabras que parecen inocentes, pero se clavan en el alma como cuchillos silenciosos. Frases que decimos sin pensar, y que con el tiempo descubrimos que solo sirven para herirnos a nosotros mismos. Yo tenía más de 70 años cuando entendí que ciertas expresiones, repetidas en voz baja o en la mente, no son humildad ni madurez, son cadenas. Y desde que dejé de decirlas, mi paz interior comenzó a crecer. Este no es un video sobre cómo hablar bonito. Es un video sobre cómo proteger tu dignidad, cómo dejar de abrir feridas con tu propia lengua y cómo silenciar frases que ya no te representan. Porque con el paso de los años, aprendemos a callar muchas cosas, pero también empezamos a repetir otras que solo debilitan nuestra autoestima. Y lo más doloroso es que muchas veces esas frases vienen disfrazadas de bondad, de resignación o de amor. ¿Te has sorprendido alguna vez diciendo algo que parecía correcto, pero luego te hizo sentir más pequeño, más débil, más culpable? En los próximos minutos, te voy a revelar 5 frases que decidí nunca más decir. Y más importante aún, te explicaré por qué esas frases, aunque comunes, solo alimentan la culpa, el abandono emocional y el autoengaño. Si tienes más de 60, si alguna vez sentiste que los demás no te entienden, o si quieres aprender a hablarte con más respeto y sabiduría, quédate hasta el final, porque a veces lo que más necesitamos no es que otros nos valoren, es dejar de decirnos cosas que nos apagan por dentro. A primera vista, esta frase suena madura, incluso generosa. Parece venir de alguien que no quiere molestar, que acepta la vida tal como es, pero en realidad, muchas veces es un grito silencioso de abandono personal. Cuando decimos, no importa, yo estoy bien así, no siempre estamos aceptando con sabiduría. A veces estamos renunciando a nuestros deseos, evitando conflictos, escondiendo heridas y tragando el dolor para no incomodar a nadie. Esta frase la repetí por años, cuando no quería pedir ayuda, cuando alguien me pasaba por encima o cuando sentía que expresar lo que sentía no cambiaría nada. Pero aprendí con el tiempo que cada vez que decimos no importa, le enseñamos al mundo a creer que realmente no importamos. Y no se trata de reclamar todo el tiempo ni de exigir como un niño. Se trata de entender que lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que nos molesta, sí importa. Y que decir, estoy bien así cuando no lo estás, es como apagar una vela con tus propias manos. A veces usamos esta frase para evitar la confrontación, para no parecer débiles o para no causar problemas. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es enterrar nuestra dignidad en silencio. Después de los 60, es fácil caer en ese patrón. Pensamos que ya no tenemos edad para exigir nada, que es mejor dejar pasar, que los jóvenes tienen otras preocupaciones. Pero no, tu voz sigue teniendo valor, tus emociones siguen siendo legítimas, tu incomodidad también merece ser escuchada. Por eso, cada vez que sientas que algo no está bien, no digas, no importa. Di la verdad con calma. Reconoce tu necesidad con respeto. Y recuerda, respetarte empieza por no minimizarte. Esta frase se esconde detrás de una supuesta sabiduría, como si guardar silencio fuese siempre el camino más elevado. Pero con los años descubrí que hay silencios que no pacifican, solo envenenan por dentro. Decir, mejor callo, ¿para qué discutir? Puede parecer prudente, pero muchas veces es una manera de evadir la incomodidad y tragarnos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que merecemos decir. Claro que no se trata de discutir por todo, tampoco de alzar la voz o buscar tener siempre la razón. Pero cuando uno calla por costumbre, por miedo, por cansancio, comienza a desaparecer en su propia vida. Yo mismo he evitado conversaciones difíciles. He preferido callar para no generar tensión. Pero con el tiempo, entendí que el precio del silencio constante es la desconexión. Cuando no dices lo que te molesta, lo que duele o lo que no aceptas, no estás evitando un problema. Estás dejando que crezca. Y ese resentimiento silencioso, tarde o temprano se transforma en distancia, en indiferencia o en tristeza crónica.
Después de los 60, muchas personas sienten que ya no vale la pena discutir, que ya están grandes para eso, o que nadie les escucha igual. Pero te aseguro, seguir comunicando lo que piensas es un acto de vida, no para imponer, sino para mantenerte presente en tus relaciones. A veces, solo decir, esto me incomoda, me gustaría que me escuches, o no estoy de acuerdo pero te respeto, ya es suficiente para que no te apagues en tu propio entorno. Callar siempre no es paz, es rendición, y tú no viniste a rendirte. Así que la próxima vez que pienses, ¿para qué discutir? Pregúntate, ¿qué precio tiene este silencio? ¿Estoy ganando paz o perdiéndome a mí mismo? Esta frase parece una reflexión madura, como si reconocer la culpa fuese signo de autoconciencia. Pero cuando la repetimos una y otra vez, se convierte en una forma de culparnos por tener buen corazón. Es mi culpa por confiar. Suele salir de nuestros labios después de una decepción, cuando alguien no fue leal, cuando alguien nos falló, cuando dimos más de lo que recibimos. Pero, ¿es realmente culpa confiar? Confiar no es un error. El error es pensar que confiar te hace débil. Y esa creencia, tan arraigada en muchos de nosotros, termina haciéndonos más daño que la propia traición. Yo solía repetir esta frase como escudo, como si culparme a mí mismo me protegiera del dolor de reconocer que alguien me lastimó, como si, al asumir toda la culpa, pudiera cerrar más rápido la herida. Pero aprendí que culparse por confiar es como castigar al sol por haber salido. La confianza no es ingenuidad, es una elección consciente de ver lo mejor en los demás. Y si alguien abusa de eso, el problema no está en ti, está en quien traicionó esa confianza. Después de los 60, muchas personas se vuelven más cerradas, más desconfiadas, más solitarias, no porque quieran, sino porque se dijeron demasiadas veces, fue mi culpa por confiar. Y así, levantan muros donde antes había puentes, pierden la fe en las relaciones y comienzan a vivir en alerta, temiendo siempre el próximo golpe. Pero confiar no es el problema. Lo que necesitas no es dejar de confiar, sino aprender a cuidar de ti mientras confías. No entregues todo sin reservas, no ignores tus intuiciones, y sobre todo, no te castigues por haber amado con pureza. La próxima vez que pienses, es mi culpa por confiar demasiado, recuerda esto, confiar no te hace culpable, te hace humano, y eso nunca es un error. La primera vez que dije esta frase, pensé que me estaba protegiendo. Creí que si no esperaba nada de nadie, nadie podría decepcionarme. Pero con el tiempo, descubrí la verdad detrás de esas palabras. No es sabiduría, es cansancio, es dolor disfrazado de independencia. Ya no espero nada de nadie. Suena como una armadura, como si fuera señal de que aprendiste a vivir solo, sin depender de nadie. Pero por dentro, muchas veces hay un corazón herido que aún desea ser visto, escuchado y cuidado. Es cierto que no podemos controlar el comportamiento de los demás. Y sí, es verdad que cuanto menos expectativas tenemos, menos frustraciones sentimos. Pero renunciar a toda expectativa también es cerrar las puertas de la esperanza. Esperar algo de alguien, un gesto, una palabra, una presencia, no es señal de debilidad, es señal de humanidad. Somos seres relacionales, nos necesitamos unos a otros. Y negar eso es como negar la sed solo porque un día nos faltó el agua. Muchos mayores repiten esta frase con frecuencia. Después de años de abandono, de relaciones difíciles, del silencio de los hijos o de la soledad de los amigos, acaban creyendo que no esperar nada es más seguro. Pero, ¿qué es la vida sin vínculos? ¿Qué es el amor sin la apertura de volver a confiar? Aprendí que se puede esperar sin exigir, confiar sin anularse, esperar un poco, sin depender de todo. Porque cuando dices, ya no espero nada de nadie, estás diciendo, sin darte cuenta, tampoco permito que nadie me sorprenda. Y eso te impide vivir alegrías simples, inesperadas, verdaderas. No se trata de volver a esperarlo todo, pero tampoco se trata de cerrar el corazón para siempre. Abre un poco la puerta.
Permítete pequeños riesgos. Y, sobre todo, no uses el miedo como excusa para aislarte. Durante muchos años, creí que esa frase era una muestra de generosidad. Parecía noble poner a los demás en primer lugar, pensar en la familia, en los hijos, en la pareja, y dejar mis propios deseos para después. Pero con el tiempo, entendí una verdad que duele. Quien vive solo para el bienestar de los demás, poco a poco se apaga. Decir, con tal de que estén bien los demás, yo me conformo, puede sonar bonito, pero muchas veces esconde una vida de renuncias silenciosas, de prioridades invertidas, de emociones tragadas. Sí, es valioso preocuparse por quienes amamos, pero cuando ese cuidado se convierte en autoabandono, no es amor, es olvido de uno mismo. Yo repetí esa frase incontables veces, cuando dejé de comprar algo que quería para no molestar, cuando guardé silencio ante una injusticia, cuando acepté menos de lo que merecía, solo para mantener la paz. Pero hoy, con más de 70 años, puedo decirte, la verdadera paz no nace del sacrificio constante, nace del equilibrio. Si siempre te conformas con poco, le estás enseñando a los demás que no necesitas nada. Y lo peor, te estás enseñando a ti mismo que no mereces más. Después de los 60, muchos piensan que ya vivieron lo suficiente, que ahora lo importante son los nietos, que ya no hay tiempo para pensar en uno mismo. Pero tú todavía estás aquí, con sentimientos, con deseos, con sueños, aunque sean pequeños. Y no hay nada de egoísta en querer también estar bien. No tienes que conformarte con migajas de afecto, de atención, de cuidado. Amar a los demás también incluye dar ejemplo de amor propio. La próxima vez que pienses, con tal de que estén bien los demás, recuerda preguntarte, ¿y yo, estoy bien? ¿Qué necesito yo, hoy? ¿Qué me hace falta sin culpa? Porque tú importas, y tu bienestar también es parte de la armonía del hogar, de la familia, de la vida. Llegar a los 60 o 70 no significa quedarse en silencio, ni seguir repitiendo frases que nos hicieron daño por años. Significa despertar, empezar a hablarnos con más compasión, a detener esas palabras que en lugar de consolarnos, nos sabotean. Hoy viste 5 frases que parecen pequeñas, pero que cargan mucho más peso del que imaginamos. Palabras que desgastan, que apagan, que nos hacen sentir menos. Pero ahora que las reconoces, puedes hacer algo diferente. Puedes hablarte con dignidad, con amor propio, con esa sabiduría tranquila que solo se gana con los años. Y si alguna vez sientes que te cuesta poner límites, que hay personas que no respetan tu espacio emocional, o que aún estás aprendiendo a decir lo que sientes sin miedo, entonces hay algo más que necesitas saber, porque hay momentos en los que no es suficiente callar ciertas frases. También es fundamental aprender cómo recuperar tu voz, tu claridad, tu fuerza interna. Nos vemos en el próximo paso.